Bien, vamos a continuar. A ver, siguen ingresando. Ya, vamos a continuar con la clase jóvenes. A ver, todavía hay algunos que todavía no están ingresando. Saben que tienen que poner sus nombres en cada Zoom, ¿no es cierto? En el chat, su nombre completo. Tienen que poner siempre jóvenes. Bien. A ver, a medida que vayan entrando al Zoom, vamos a ir añadiendo y aceptando. Bien, entonces, a ver, el punterito vamos a poner, ahí está. Entonces habíamos visto estas tres divisiones de la economía: descriptiva, teoría económica y las políticas económicas. Las políticas económicas son las acciones que hacen, que tienen los gobiernos, ¿sí? Para regular una economía, para mejorar una economía, para estabilizar una economía, ¿sí? Aquí estamos haciendo referencia a eso, a la economía descriptiva, a la teoría económica, que se teoriza la economía con los avances de la economía descriptiva, dice, ¿no? Y las políticas económicas son también con los avances de la teoría económica, ¿sí? Entonces, las políticas económicas son las acciones para regular, demarcar y condicionar una economía, ¿no? Una actividad económica en los países. Bien, ahora, tenemos estas políticas económicas son lo que hace el Estado, ¿no es cierto? Lo que hace el gobierno. Por ejemplo, ¿qué política económica ha hecho el gobierno últimamente? ¿Alguien recuerda o sabe qué políticas económicas ha lanzado el gobierno últimamente? Los bonos, Los bonos, ¿no es cierto? Todos los sí. bonos son políticas que hacen los gobiernos, ¿sí? Dicen, a ver, incentivaremos, daremos bonos a todos los mayores a 60 años, ¿sí? Son políticas económicas. Después, ese impuesto, crear un impuesto, también son políticas económicas. ¿Qué otra política económica ha hecho el gobierno? Ya los El otros. incentivo de las facturas del 5%, que ahora seas Bueno, independiente o es, dependiente laboralmente, puedes inscribirte en impuestos y ahora te van a devolver el 5% de todo lo que sí, factures. sí. A todas las personas que están, porque hay un buen porcentaje de las personas que pagan impuestos lo hacen con las facturitas antiguas, ¿no? Están tratando de que todos pasen a hacer las facturas virtuales, ¿no es cierto? Ahora hay facturas virtuales que facilita mucho a la misma entidad de impuestos internos, ¿sí? Entonces dan un 5%, ¿no es cierto? Les devuelven en sí, ¿sí? Devuelven en efectivo, ¿no es cierto? Devuelven, ¿no? Entonces hay una serie de políticas económicas que hacen los gobiernos, ¿no es cierto? Para incentivar, no sé, las exportaciones, las importaciones, para dar viviendas sociales. Esas viviendas sociales, ¿no? A los bancos han instruido que a las personas den créditos, ¿sí? Para hacer viviendas sociales, ¿no es cierto? Incluso el gobierno ha construido viviendas sociales, ¿no? Hay una serie de cosas que hace el Estado con las políticas económicas, ¿sí? Ahora, veremos los objetivos de estas políticas económicas. ¿Qué objetivos tienen estas políticas económicas? ¿Sí? Entonces, vamos a ver tres objetivos generales. Siempre vamos a tratar de ver, jóvenes, objetivos bien generales. ¿Sí? Objetivos bien generales. ¿Ya? Entonces, el primer objetivo, bueno, los gobiernos, al hacer políticas económicas, quieren desarrollar una economía. Un objetivo fundamental, ¿no es cierto? El desarrollo económico. ¿Qué implica el desarrollo económico? Implica mejores condiciones de vida para su población, ¿no es cierto? Que las tasas de desempleo sean lo menos posible, los porcentajes sean pequeñas, las tasas de desempleo, que todo el mundo tenga trabajo, ¿sí? Que toda la población tenga acceso a los servicios básicos fundamentalmente,
agua, luz, energía eléctrica, ¿no es cierto? Servicios básicos. Que todos tengan educación, que todos tengan la opción de ir a una universidad y profesionalizarse, ¿no es cierto? Entonces, los países desarrollados, esos objetivos, las políticas económicas hacen para esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, también, a ver, daremos ese bono Juancito Pinto. Se ha visto en la economía descriptiva, se ha visto que hay mucha deserción en el área rural, por decir, de los chicos que están en primaria, secundaria, o en primaria fundamental, mucha deserción. Daremos un bono de incentivo para que los chicos no haya deserción. Daremos este bono, creo que es el bono Juancito Pinto, ¿no? Que les dan a todos los chicos de primaria. ¿Sí? Entonces, son acciones, son cosas que los estados hacen, los gobiernos hacen para desarrollar una economía. Por supuesto que no creo que haya un gobierno que haga políticas económicas para más bien que vaya en detrimento de la economía del país, que más bien haya recesión económica, que vaya en contra de un crecimiento que pueda tener el país, ¿no es cierto? No creo que haya un gobierno. Siempre los gobiernos con buenas intenciones hacen sus políticas económicas, ¿no es cierto? Ahora, de que una política económica salga mal, porque es bien complicado, porque las cosas que se hacen es para la población. La población puede aceptar o rechazar eso, ¿no es cierto? No es por eso la economía es una ciencia, no es exacta, digamos, como las ingenierías. Yo hago este puente de aquí a aquí, voy a calcular todo, voy a hacer los cálculos, es una ciencia exacta, ¿no es cierto? Y va a ser un puente, ¿sí? Pero en economía no, porque es sobre la gente, las políticas económicas es sobre la gente, que puedes rechazar, por eso es bien complicado, ¿no es cierto? La economía, sobre las personas, ¿sí? Entonces, desarrollar la economía es uno de los objetivos fundamentales. Otro objetivo fundamental aquí tienen, que es estabilizar la economía, ¿sí? Estabilizar la economía, ¿ya? Ahí está, estabilidad económica. Por supuesto que primero tendríamos que estabilizar la economía para luego desarrollarla, ¿no es cierto? Si hay crisis económica, hay recesión económica, las tasas de inflación son elevadísimas, hay una crisis económica. Entonces, primero estabilizaremos la economía. Una vez que he establecido la economía, puedo desarrollar la economía, ¿no? Por eso no está en orden, esto en orden de prioridades, ¿sí? He puesto por lo que es más importante, digamos. Objetivo de la política económica es desarrollar una economía más importante. Se supone que antes de desarrollar una economía tendríamos que estabilizarla, ¿sí? Si es que hay crisis económica, tendríamos que estabilizarla, ¿ya? Entonces, otro objetivo de la política económica es estabilizar la economía. Pero esta estabilidad económica tiene a su vez otros tres objetivos, ¿sí? Otros tres objetivos. Uno es, si hay tasas de desempleo bajísimas, entonces daré empleo a mi población, porque dar empleo a la población es de un país estable, de un país que está en crecimiento, ¿no es cierto? Que buen porcentaje de su población tenga empleo, ¿sí? Tenga un salario para poder vivir, ¿no es cierto? Vivir, ¿cómo dicen? El vivir bien, el vivir, hay un eslogan, ¿no es cierto? Un eslogan, el vivir bien, no sé qué un eslogan es, ¿no? Entonces el pleno empleo es un objetivo de la estabilidad económica. Tratar de que las tasas de desempleo sean los más pequeños posibles y que toda la población tenga empleo, un buen porcentaje de la población tenga empleo, ¿no? Ahora, si está inestable la economía, entonces va a haber inflación. Ya hemos dicho que es la inflación, es el alza sostenida de los precios en el tiempo, ¿no es cierto? Suben los precios. Eso es inflación, ¿no es cierto? Entonces hay una inestabilidad económica. Entonces, para tratar de estabilizar la económica, entonces estabilizaremos los precios para que no haya inflación, pues, ¿no? Porque inflación es subir los precios. Estabilizaremos los precios, ¿no? Entonces, la estabilidad de precios es un objetivo de la estabilidad económica, ¿sí? Y el otro es el equilibrio, por supuesto, hay más objetivos, ¿no es cierto?
No estamos viendo los importantes, por decir, los generales. El equilibrio en la balanza de pagos, dice. ¿Qué significa eso? El equilibrio en la balanza de pagos. ¿Sí? Quiere decir que nuestras exportaciones y nuestras importaciones están en desequilibrio. Por ejemplo, nosotros tenemos desequilibrada nuestra balanza de pagos. ¿Por qué? Porque estamos importando más de lo que estamos exportando. ¿Sí? Estamos importando más de lo que estamos exportando. Entonces hay una balanza de pagos negativa. ¿Sí? Está saliendo más divisas de lo que está entrando, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos más nuestras importaciones, ¿sí? Y como estamos diciendo, que nosotros, lo fuerte de nosotros es la exportación de nuestra materia prima, ¿sí? Entonces los otros países lo procesan esa materia prima, lo vuelven en productos, en bienes finales y nosotros compramos, importamos esos bienes finales para, y en precios más caros, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Importar, que está habiendo, de nuestro país está saliendo divisas, está saliendo dinero, fuga de capital, fuga de divisas ya, ¿no? Si nosotros procesaríamos nuestra materia prima, entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y podemos exportar esa nuestra materia prima como bien final y tenemos mayores ingresos de divisas, ¿no? Y nuestra balanza de pagos, nuestra balanza comercial se equilibraría. Lo óptimo sería exportar más de lo que importamos, ¿no es cierto? Pero en la actualidad nosotros importamos más de lo que exportamos en términos monetarios, ¿no es cierto? En términos monetarios. Por ejemplo, nosotros para la construcción, todo el material de la construcción, el hierro, el fierro que utilizan para hacer edificaciones, importamos. ¿Y por qué no hacer nosotros fabricar el fierro? El fierro que utilizan a hacer los edificios. Son importados, hay una que importa, ¿no? El Campero creo que importa grandes cantidades de fierro del exterior. Pero nosotros tenemos el Mutún aquí en Santa Cruz, que ya está próxima a funcionar eso, el Mutún es una que va a fabricar el hierro, ¿no es cierto? Va a hacer varios productos, varios bienes de hierro, ¿sí? Entonces ya no tendríamos que importar el hierro, sino ya tendríamos el Mutún de Santa Cruz, que va a aprovisionar al mercado interno, incluso con la capacidad de poder exportar más. Entonces, eso significa, ¿no es cierto?, procesar nuestra materia prima para poder y no importar. Entonces, eso es uno de los objetivos de la estabilidad económica, el equilibrio en la balanza de pagos. Entonces, tratar de que nuestras exportaciones y nuestras importaciones en términos monetarios sea igual, ¿no es cierto? No haya fuga de divisas. Ahora lo óptimo sería que nuestras exportaciones sean mayor. O sea, si nuestras exportaciones son mayor a nuestras importaciones, quiere decir que hay recepción de divisas. Está entrando más dinero que lo que está saliendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere equilibrio en la balanza de pagos. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos objetivos. El desarrollar la economía, que es fundamental, estabilizar la economía, que también es un objetivo de la política económica, ¿sí? Y la eficiencia distributiva. ¿Sí? La eficiencia distributiva, ¿qué significa? Entonces, la eficiencia distributiva significa, digamos, distribuir la riqueza nacional, los ingresos que tiene el país, distribuir en las diferentes regiones a los diferentes estamentos que tiene la sociedad, todo el ingreso nacional, equitativamente. ¿Para qué? Para disminuir las desigualdades que pueden haber, ¿sí?, en los diferentes sectores, en las diferentes regiones. Distribuir equitativamente nuestra riqueza, nuestro ingreso nacional, ¿sí? Eficiencia distributiva, ¿no? Antiguamente, jóvenes, hace unos 15, 20 años atrás, cualquier proyecto que quería hacer una región, ¿sí?, tenía que aprobarse eso en La Paz, porque estaba todo centralizado en La Paz. Un proyecto, por decir, sacaba un proyecto, no sé, de infraestructura, quieren hacer una idea educativa,
hacían ese proyecto, tenían que ir con su proyecto a La Paz, y en La Paz los ministerios correspondientes avalaban ese proyecto, aceptaban o rechazaban ese proyecto. O nos decían, no hay dinero, espera el próximo año. ¿Sí? Así era antes. ¿Sí? Todos los proyectos que presentaban las regiones tenían que ir a La Paz, y en La Paz daban el visto bueno, incluso los alcaldes viajaban a La Paz para agilizar eso y venían con el proyecto firmado, ya los recursos que podía otorgar el gobierno, ¿no? Así era antes, todo estaba centralizado en La Paz. Como La Paz era la sede de gobierno y ahí están todos los ministerios, entonces todo estaba centralizado. Ahora no. Ahora con la participación popular, ha habido una ley de la participación popular. Ahora no. Las regiones reciben montos de dinero, sí, montos de dinero, reciben las regiones para que ellos administren esos montos de dinero y hagan sus propios proyectos. Ya no tengan que ir a pedir permiso a La Paz. ¿Sí? Sacaba, Quillacollo, Puná, todos tienen, les dan dinero. Entonces ellos ya tienen sus propios recursos, ellos definen qué proyectos hacer, qué proyectos son prioritarios para su región. ¿Sí? Pero ¿cómo les dan dinero a esas regiones? ¿De acuerdo a qué? Al número de habitantes que tienen. No es lo mismo, por ejemplo, los recursos que recibe Quillacollo no es lo mismo que los recursos que recibe, por ejemplo, Independencia, Tapacarí, Morochata, por decir, provincias pequeñas. ¿No? Seguramente Quillacollo va a recibir más recursos, ¿sí? Porque su población es mayor, ¿no es cierto? Y los otros sectores van a recibir menos recursos porque no tienen mucha población. Es por eso que en los censos las poblaciones quieren ser más. Y habíamos hablado, ¿no? Entre La Paz y Santa Cruz están peleando. ¿Quién tiene mayor población? Para que tenga mayores recursos, para que tenga mayor representatividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Más diputados. Claro, si hay más diputados que representan a Santa Cruz, siempre los diputados, senadores van a estirar, van a llevar proyectos, van a aprobar proyectos para sus regiones, ¿no es cierto? Entonces, la eficiencia distributiva es esa. Toda la riqueza, todos los ingresos que tiene el país, la nación, el Estado, redistribuir equitativamente en los diferentes estamentos, en los diferentes sectores que tiene la ciudad, en las diferentes regiones. ¿Sí? Distribuir equitativamente. ¿Ya? A eso se llama eficiencia distributiva del ingreso nacional. Aquí estamos hablando en dos palabras. Implica fundamentalmente la disminución de las desigualdades en la distribución de nuestra riqueza, de nuestro ingreso nacional. ¿Sí? Otro de los objetivos de estas políticas económicas. Por supuesto que hay más objetivos, ¿no es cierto? Hay varios objetivos, pero no estamos viendo de modo general los más importantes. ¿Ya? Bien, entonces no confundir objetivos de la política económica, porque siempre pregunto en los exámenes jóvenes y algunos confunden. Los objetivos de la política, de las políticas económicas son estos tres: desarrollo económico, estabilidad económica y eficiencia distributiva. Ahora también pregunto, alguna vez he preguntado, mencione los objetivos de la estabilidad económica. Los objetivos de la estabilidad económica es lo que hemos explicado hace rato: el pleno empleo, la estabilidad de precios y el equilibrio en la balanza de pagos. ¿Sí? Entonces, algunas veces yo les pregunto, a ver, mencionen los objetivos de la estabilidad económica, les he dicho, desarrollo económico, eficiencia distributiva, me pone. ¿No? Entonces, no confundir eso. ¿Ya? Bueno, vayamos a los instrumentos de la política económica. Los instrumentos a ver, estas políticas económicas, lo que estuvimos hablando, estas políticas económicas tienen ciertos instrumentos, que es importante saber esos instrumentos de política económica. ¿Cómo el Estado, qué instrumentos utiliza el Estado para regular, demarcar, hacer crecer, desarrollar una economía? ¿Qué instrumentos? Hay tres instrumentos fundamentales, por supuesto que hay más instrumentos. Jóvenes, esto es economía general hipodráulica. No podemos profundizar esto. No podemos entrar porque no nos alcanza el tiempo. ¿Sí? Entonces estamos viendo las cosas más importantes de la economía general.
¿ya? Entonces, los instrumentos de política económica, ahí está, con un subtítulo, son tres, fundamentalmente. Los instrumentos monetarios, los instrumentos fiscales y los instrumentos cambiarios, ¿sí? Ahora, ¿qué son los instrumentos monetarios? Es la regulación del dinero, ¿sí? Es el manejo del dinero en cuanto se refiere a la contracción y expansión del dinero, ¿sí? Alguna vez sí creo que les he comentado, no me acuerdo si en estadística, había una época que ha habido una hiperinflación en el país, hace años, pero una inflación galopante, ¿sí? Una inflación, pero hay tasas de inflación de un dígito, dos dígitos, tres dígitos, ¿no es cierto? De un dígito significa 2%, 5%, 9%. Pero ya las tasas de inflación son de dos dígitos, 20%, 60%, hasta de tres dígitos. Pero hay hiperinflaciones que son más de tres dígitos, las hiperinflaciones. Y en esa época había una hiperinflación, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que los salarios, si hay inflación, peor si es una hiperinflación, los precios de los productos suben constantemente y rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el salario de los trabajadores, ¿qué ha pasado en esa época? Que el salario de los trabajadores se iba devaluando, ¿no es cierto? Su salario iba perdiendo su valor, ¿sí? O sea, no podían comprar con salario, ya no podían comprar los artículos de primera necesidad. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno de la época? Ha agarrado, ha dicho, bueno, están pidiendo, hay exigencias con huelgas, con eso, los trabajadores piden mayor incremento salarial, no hay dinero, haremos una impresión de billetes que hay impreso aquí, cheques gerenciales. Creo que hemos hablado de esto las anteriores clases. Hay unos cheques gerenciales, así unos billetes que han impreso en Bolivia, cheque gerencial, y sus cifras eran de 100.000, 200.000, ¿no? Lo que ahora un boliviano decimos, un boliviano, eso era 100.000 por decir, ¿sí? 100.000, lo que es un boliviano ahora, así con varios ceros. Cuando ha habido el 2160 han hecho los reajustes, han hecho desaparecer los ceros. Ya no es 50.000, sino es 50 por decir. Han hecho desaparecer los ceros. Y los sueldos, se han impreso billetes, los sueldos pagaban en bastones, así en bloques, ¿sí? Bien amarrado así. Aquí hay 100.000, aquí tiene el trabajador ganaba 500.000, 800.000. El trabajador 800.000 y los billetes eran de Hacienda, 200, de a 1.000. Imagínense 800.000, contar, ya no contaban, eran en bloques amarrados así, como nos dan en el banco, sin sellado por los bancos, todo así bien amarrado, los billetes en bloque. Aquí tiene 100.000, 200.000, 300, 800.000, su sueldo. Eso tenía que llevar el trabajador no en la mano, no en el bolsillo, en bolsas tenía que llevar. Sí, en bolsas metían su sueldo ahí. Peor la inflación porque no había respaldo económico para imprimir billetes. Estos billetes que tenemos, ya les he dicho, estos billetes que tenemos no imprimen aquí, hacen en otras partes, creo que hacían antes en Inglaterra, ahora hacen en Francia, no sé cómo es. Con todas las medidas de seguridad, el material fino. Esos cheques gerenciales era papel prácticamente. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con instrumentos monetarios, que en la contracción o expandir la moneda o quitar el dinero de las manos de las personas. ¿Sí? Instrumentos monetarios. Hay una escuela de monetaristas, se llaman en Estados Unidos. Una escuela que piensan que estos instrumentos monetarios son bien importantes para regular las economías, para hacer políticas económicas. Otros instrumentos, los instrumentos fiscales, ¿sí? Los instrumentos fiscales, que se refieren a la regulación, que atacan a las finanzas públicas, ya sea por el gasto o por el ingreso que tienen los gobiernos. A ver, ¿por qué conceptos tienen ingresos los gobiernos? Nuestro país, ¿por qué conceptos, el gobierno, por qué conceptos recauda dinero? Por las regalías del gas. Ya, por lo que vendemos el gas, los hidrocarburos, ¿no es cierto? El petróleo, el gas. Exportamos, no sé, en la parte, ahora ya no tenemos grandes exportaciones de minerales, ¿no es cierto? Pero todavía seguimos exportando minerales.
ya no en esa medida que se exportaba antes, ¿no es cierto? Pero que nos han engañado también. Unos cuantos se han vuelto millonarios, ¿no? Hochi, Laramayo, Patiño, ¿no? Se han sacado, pero millonadas en minerales, ¿no? Entonces, de lo que vendemos nuestro petróleo y nuestro gas, ¿no? Nuestros hidrocarburos vendemos al exterior, de eso tiene ingreso el gobierno. ¿De qué más tienen ingresos los gobiernos? Por la recaudación de los impuestos. ¿No es cierto? A lo que pagamos a la renta. Todos pagamos impuestos a la renta. Todos los que yo, por ejemplo, les he dicho ya, creo, en una clase, yo como profesional pago un impuesto a la renta. La universidad, o diré el gobierno, yo he estudiado en una universidad pública, ¿no es cierto? En San Simón he estudiado. Es una universidad pública. El Estado, el gobierno me ha hecho estudiar, me ha sacado profesional, ¿sí? Ahora yo estoy pagando, estoy devolviendo, ¿sí? De todo lo que ha gastado en mí, yo estoy devolviendo. De todo lo que ha gastado en lo que me ha hecho profesional, yo estoy devolviendo pagando impuestos. Yo pago impuestos. Impuestos mensual, que es el IVA y el IT. Todos, no solo yo, todos los profesionales, todas las personas pagan impuestos, todas las empresas pagan impuestos. ¿Sí? Pagamos impuestos mensuales y pagamos el impuesto a las utilidades, que es otro impuesto de fin de año. Es bien complicado esa parte, ¿no? Se paga el 25% de todo lo que ha ganado en el año la persona, el 25% de todos sus sueldos de todos los meses, el 25% de esa suma tiene que pagar como impuestos. Pero nos podemos descontar, ¿no? Hasta la mitad. 12.5% con las facturas, ¿no? Pero el otro 12.5% sí o sí tenemos que pagar. Ahora los impuestos mensuales, el IVA, tenemos que pagar también, pero esos mensuales, ¿no? Por ejemplo, yo cargo gasolina a mi movilidad, no puedo descontarme con esa factura, sino con las facturas que son propias de mi actividad, digamos, de material de escritorio, de esas cosas, ¿no es cierto? Todos los meses yo tendría que comprar libros y esas facturas presentar. De lo que he comprado una laptop no me han aceptado en la renta. Esa es mi factura. Tiene que ser material. ¿Cuál es el material de escritorio? Yo le pregunto a la de la renta. ¿Qué es material de escritorio? Hojas, lapiceros, libros. Eso es su profesión. De eso tiene que buscarse factura. Pero una laptop es material de escritorio. No, pero esa es la norma, que es la regla y así. ¿No? Yo me compro un par de calzados, eso no puedo descontarme, estoy hablando del mensual. Eso entra así, al anual sí puedo descontar. De gasolina, de lo que compro, de lo que voy a un supermercado, compro, de lo que entro a un cine, de facturas puedo descargar el anual, pero es eso. Pero en los mensuales, no, de los propios de la actividad, de lo que uno tiene es, ¿sí? Complicados son esos factores. El NIT, ¿no? El famoso NIT que tenemos nosotros, estamos inscritos a la renta y pagamos, todos pagamos, ¿sí? Entonces, crear impuestos, de los impuestos tienen ingresos los gobiernos, pero también tienen gastos los gobiernos, ¿no? ¿En qué gastan los gobiernos? A ver, ¿en qué gastan los gobiernos? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué gastan? Los servicios básicos, mejoramiento ya sea de distintas zonas, servicios, caminos. Bueno, hay algunas que son tuición de los gobiernos municipales, ¿no es cierto? De las alcaldías. Pero en hacer carreteras, por ejemplo, caminos, lo que ha dicho usted, caminos, eso el gobierno, ¿no es cierto? Tiene caminos, hacer, no sé, hospitales de tercer nivel en las regiones, ¿sí? Pagar a los salarios de los maestros, pagar el salario a los médicos que están en hospitales públicos, ¿no es cierto? De eso tienen gastos. Pagar estos bonos, todos estos bonos, es un gasto, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno, hay un déficit fiscal, se llama. Quiere decir que el gobierno está gastando más de lo que está recaudando, más de sus ingresos. Entonces, eso va en detrimento, ¿no es cierto?, de la economía. No es bueno, digamos.
Sí, gastar más de lo que... A ver, una unidad familiar, les había dicho que se asemeja a una unidad familiar. Los papás, los jefes de hogar, la mamá, el papá o los dos tienen un ingreso, ¿sí? Entonces, esos ingresos tienen que distribuir, ¿no? En salud, en educación, en mantenimiento de la casa, ¿no? En alimentación, ¿sí? Pero no pueden gastar más de lo que tienen, no de lo que de lo que están ganando, ¿no es cierto? Ellos no pueden gastar, entonces si se estarían gastando más, ya se estarían prestando dinero, ¿no es cierto? No sé, de otro familiar, están gastando más de los ingresos. Y no es bueno eso, ¿no es cierto? Te estás endeudando. Entonces, en el gobierno hay eso, está gastando más de lo que, gasta más de lo que de sus ingresos. A eso se llama déficit fiscal. Hay una brecha fiscal ahí, ¿no? Antes era grande esa brecha fiscal. Se estaba gastando mucho de lo que estaba gastando. Entonces han tratado de acortar esa brecha fiscal y atacan al gasto o al ingreso. Si atacan por el ingreso, crean este impuesto a las riquezas, lo que hemos hablado hace rato. El impuesto a las riquezas, ¿sí? Los que tienen más de 30 millones de bolivianos pagan un impuesto. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está recaudando más dinero. O subir el precio de los carburantes, de la gasolina. Pero eso es complicado, ¿no es cierto? Tampoco se mete el gobierno a querer hacer subir el precio de la gasolina para tener más ingresos, ¿no? Ya eso tiene efecto multiplicador. Suben los precios, pasajes, costo del flete de los transportes para trasladar alimentos de un lado a otro y sube todo, se encarece todo, ¿no? Ahora, por parte de los gastos, bueno, dirán, reduciremos los gastos en esto o quitaremos estos bonos, ya no gastaremos en bonos, a ver, se quita este decreto supremo tanto que queda abolido este bono, ya no vamos a dar más este bono, ¿no? Ataca al gasto también. Entonces, a eso se llama instrumentos fiscales, que se aplican en los ingresos y en los gastos, con impuestos o gastar menos, por decir, ¿no? Y después tenemos los instrumentos cambiarios, que se refiere al cambio, el tipo de cambio con la moneda nacional con el extranjero, ¿no es cierto? Que a veces fomenta las importaciones y las exportaciones. El tipo de cambio que tenemos, ¿no? Es estacionario, si quieren, ¿sí? Está en 9, ¿cómo es? 6.96, creo, ¿no? En el mercado. 95, así. ¿Sí? Es buenos años estamos con ese tipo de cambio del dólar, ¿no? Bien. Ahora, otro subtítulo, la economía y la política. Es importante identificar esto. La economía y la política. ¿Ya? Ya habíamos dicho que la economía es la ciencia que estudia la utilización de los recursos escasos para satisfacer las necesidades, ¿no? Ese es el concepto de economía. ¿Y la política qué es? ¿Sí? La política se encarga del estudio de la organización del Estado, ¿sí? Las relaciones sociales de producción, eso estudia la política. ¿Cómo está funcionando una economía? ¿Qué tipo de economía es? ¿Es socialista? ¿Es capitalista? Hemos dicho que nosotros somos economía mixta, ¿no? Los modos de producción. Antiguamente había modo de producción esclavista, mercantilista, ¿no es cierto? Capitalista, socialista, ¿no? Eso estudia la economía política. Las relaciones sociales, las relaciones entre las clases dirigentes y las clases dirigidas. ¿Quiénes nos dirigen a nosotros? El gobierno, ¿cierto? Nos dirige el presidente. ¿Y quiénes somos los dirigidos? La población en su conjunto, ¿no? Entonces, la política y la economía se vuelve interdependiente. ¿Por qué se vuelve interdependiente? Porque la economía va a estar subordinada a la política, a la estructura política que tiene el país. Si, digamos, el gobierno dice movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Movimiento al socialismo. Seguramente aplicará políticas económicas de orden socialista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está en la economía? Va a aplicar cosas en la economía de orden socialista, ¿sí? Porque la estructura política del gobierno es de ese origen, por ese socialismo. Viene otro gobierno que es más de economías de libre mercado, capitalista, seguramente aplicará en su economía cosas del capitalismo, ¿no es cierto? Dará mayor propiedad a la empresa privada, sí. Entonces la economía se subordina a la estructura política de la sociedad, del Estado, ¿no es cierto? Entonces, pero se interrelacionan ambas, ¿ya? Ahora, la especialización productiva.
Dice lo que es la economía, cómo producir los recursos escasos para satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? Que cada empresa tenga una especialidad, ¿sí? En sus procesos productivos. A eso se refiere la especialización productiva. Ahora, como último, la empresa y las familias. Ya le hemos dicho que las empresas son las que producen los bienes y servicios. ¿Para qué? Para el consumo de las familias. Eso estamos hablando aquí. Ya hemos dicho que las familias es el sector más grande que tiene la economía. ¿Ya? Porque son las que consumen. ¿Y qué consumen? Lo que producen las empresas. Bien, con esto, jóvenes, un poquito nos hemos apurado para terminar este tema y en la próxima clase entrar ya al tema 2, ¿sí? Todo este material les voy a proporcionar, ya después. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para concluir la clase? Hemos corrido un poquito, pero era necesario, ¿sí? Tampoco es mucho, ¿no es cierto? Es más lo que hemos tratado de hablar y explicar en qué consiste cada uno de estos conceptos, ¿ya? Después del tema 2, el tema 3, un poquito más práctico va a ser, ya no va a ser tan teórico. ¿No hay preguntas, jóvenes, para concluir la clase? Seguramente ya tienen otra materia que pasar clases. Bien, jóvenes, nos vemos entonces la próxima clase, ¿ya? La próxima semana. Este material les voy a mandar al grupo del WhatsApp, ¿ya? Al grupo del WhatsApp les mando este material que hemos hecho ahora. Bien, que Está tengan bien, buenas listo, tardes. gracias. Ya, que tengan buenas tardes, jóvenes. Nos vemos la próxima Hasta semana. luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Alicia. Chao, chao, jóvenes.